Jesús sanó enfermos, abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los cojos e incluso resucitó muertos. Todo esto lo hizo delante del pueblo judío y de sus líderes religiosos, quienes conocían perfectamente las profecías del Antiguo Testamento. Y aún así, lo rechazaron. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que, con tantas pruebas, la mayoría de los judíos no creyera, ni crea hasta hoy, que Jesús es el Mesías? La respuesta es mucho más impactante de lo que imaginas, y la Biblia misma lo revela. En este video, vas a descubrir las verdaderas razones directamente de la Biblia por las cuales los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. Vas a entender qué profecías cumplió en su primera venida, cuáles aún faltan por cumplirse y cómo todo esto afecta tu fe hoy. Al final, tendrás una visión clara que puede transformar la manera en que entiendes a Cristo y su misión en el mundo. El primer motivo es que Jesús no cumplió todas las profecías bíblicas que se referían a él. Sabemos que diversas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús en su primera venida. Nació de una virgen como Isaías profetizó, en Belén como Miqueas anunció, fue proclamado por Juan el Bautista como Isaías vaticinó, su entrada triunfal en Jerusalén sobre un asno fue profetizada por Zacarías, y fue traicionado por 30 monedas de plata, también profetizado por Zacarías. Sin embargo, el problema radica en que, a pesar del cumplimiento de estas profecías, había otras del Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida, y eran precisamente estas las que los líderes judíos más anhelaban. Ellos esperaban, por ejemplo, lo que dice Salmos 2, 6 y 9, que el Mesías reinaría con cetro de hierro, y lo escrito en Isaías 2, 4, sobre la paz que traería, eliminando las guerras y mediando entre los pueblos para resolver los problemas de las naciones. Roy Duque, en su libro La interpretación bíblica, explica que el origen de este malentendido está en la forma en que fueron escritas las profecías del Antiguo Testamento. A menudo, los profetas, al mirar al futuro, vislumbraban las dos venidas de Cristo como si fueran los picos de dos montañas separados por un valle. Es decir, veían los picos, pero no la distancia de tiempo que separa el cumplimiento de una profecía de otra. A diferencia de nosotros, que, al mirar hacia atrás, percibimos el espacio de tiempo que separa la primera y la segunda venida de Cristo, el Antiguo Testamento solía mezclar profecías sobre ambas venidas en el mismo pasaje. Isaías 61, 1 y 2 es un claro ejemplo. Cuando Jesús comenzó a leer este capítulo en la sinagoga de Nazaret, se detuvo a la mitad del versículo 2, y a proclamar el año aceptable del Señor, sin continuar leyendo, y el día de la venganza de nuestro Dios, una clara referencia al retorno del Señor para vengar a sus enemigos. Por lo tanto, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en su primera venida, los judíos pensaron y siguen pensando que Él no podía ser el Mesías. La tercera razón por la cual la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías fue que Él estaba desafiando muchas de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. En un episodio descrito en Mateo 15, escribas y fariseos preguntaron a Jesús por qué sus discípulos transgredían la tradición de los ancianos al no lavarse las manos antes de comer pan.
Jesús les respondió preguntándoles por qué ellos también quebrantaban el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Luego, Jesús pasó a demostrarles cómo su sistema de añadir a la palabra de Dios estaba en realidad destruyendo la autoridad del mandamiento, de honrar a padre y madre. Es decir, aquella tradición, creada con las mejores intenciones, estaba invalidando la palabra del Señor. Es importante recordar que en la época de Jesús, esta tradición era ampliamente oral y se transmitía de boca en boca, pero los fariseos entendían que tenía una autoridad casi igual a las Escrituras. Por eso, cuando Jesús comenzó a combatir esas tradiciones reafirmando las Escrituras, a los judíos les pareció que Él estaba trayendo algo nuevo, cuando en verdad solo estaba reafirmando lo que ya se encontraba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús intentó redefinir bíblicamente lo que realmente significa trabajar en día de sábado. También les dijo que debían amar a sus enemigos y orar por ellos, lo cual era totalmente contrario a la idea cultural que ellos tenían. Así, todas estas reprensiones, indicando que lo que hacían eran tradiciones creadas por ellos y no enseñanzas de las Escrituras, irritaron profundamente a los judíos, pues Jesús había tocado el ídolo de aquella gente. La cuarta razón por la que la mayoría de los judíos rechazó a Jesús como Mesías es porque lo vieron como un gran blasfemo. Dentro de la fe judía existe una oración llamada Shema, que proviene de Deuteronomio 6:4 y dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, extendiéndose hasta el versículo 9. Esta oración es la afirmación central de la fe judía. Desde pequeños, los judíos la aprenden y la recitan mañana y noche, inculcando la firme convicción de que solo existe un Dios, no hay otro Dios aparte de Yahvé, a quien deben adorar y amar. Sin embargo, Jesús vino y les dijo que necesitaban adorarlo y amarlo porque Él también es Dios. En Juan 8:58, Jesús afirmó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una explícita conexión con el nombre de Dios, yo soy el que soy, de Éxodo 3:14, donde Dios se identifica como el que existe eternamente. Los judíos comprendieron que Jesús se estaba colocando al mismo nivel de Dios, y por eso tomaron piedras para matarlo. Más adelante, en el capítulo 10, los líderes judíos nuevamente tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó: «Por orientación de mi Padre he hecho muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme?». Ellos respondieron: «No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Dijeron esto porque Jesús había afirmado: «Yo y el Padre uno somos». Así, los judíos veían a Jesús como un hombre sumamente blasfemo que debía ser eliminado, pues él decía ser el propio Dios descendido a la tierra en forma de hombre. Todo esto era demasiado para sus mentes, inaceptable para su fe monoteísta. Otro motivo que a menudo se olvida, pero fue decisivo para que los judíos no creyeran en Jesús, fue el hecho de que Él no era quien ellos esperaban. ¿Ha pasado usted por la triste experiencia de esperar ansiosamente un regalo y al recibirlo no era nada de lo que había imaginado? Con los judíos sucedió lo mismo. El Evangelio de Mateo 13:54-57 nos relata que, mientras enseñaba en la sinagoga, todos se asombraban y preguntaban: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
y se sentían muy ofendidos. Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Así, el hecho de que Jesús fuera de aquella tierra, el hijo de un carpintero, es decir, no un hombre rico o importante, hacía que aquellas personas no lo vieran como alguien con autoridad. Si sumamos esto a lo que Isaías profetizó sobre Jesús diciendo: no había nada de bello ni majestuoso en su apariencia, nada que nos atrajera, comprenderemos que Jesús no era en absoluto lo que aquellas personas esperaban. Un Mesías con la apariencia de Absalón o Saúl, hombres altos y hermosos, les hubiera convencido más. Pero no era el caso de Jesús, quien, además de no tener belleza ni majestad, era tan pobre que no tenía dónde recostar la cabeza. Debemos admitir que era muy difícil para los judíos de aquella época, que esperaban un Mesías fuerte y poderoso en el sentido material, tener que confiar en alguien con la apariencia y condición de Jesús. Y este punto nos lleva a la cuestión fundamental por la que la mayoría de los judíos no creyeron en Jesús: la incredulidad, que fue resultado de un endurecimiento realizado por el propio Dios. El Evangelio de Juan nos dice que, a pesar de todos los milagros que Jesús realizó ante el pueblo judío, ellos aún no creyeron en él. Pero el pueblo no podía creer, pues estaba como Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Una lectura rápida de este texto podría dar la impresión errónea de que los judíos, al final, no creyeron en Jesús porque estaban siendo manipulados por Dios, siendo inocentes, y Él, de forma cruel, endureciendo sus corazones, como si fueran meros personajes controlados por el joystick del Señor. Pero esto no es verdad. El endurecimiento como castigo de Dios es una condena santa de un pueblo culpable que es condenado a hacer y ser lo que ellos mismos eligieron. Esta profecía no elimina la responsabilidad humana. Así, los líderes de Israel creían que podían ver cuando en realidad eran ciegos. En resumen, los judíos rechazaron a Jesús porque sus ojos estaban puestos en lo material. Esperaban un Mesías rico, de una familia importante, mientras Jesús era pobre y no tenía nada. Anticipaban un hombre hermoso y majestuoso. Jesús no tenía belleza ni hermosura. Esperaban del Mesías el respeto, la valoración y el engrandecimiento del templo físico, y Jesús lo despreció, mostrando que ahora el templo sería su cuerpo espiritual. Anhelaban libertad de los romanos. Jesús trajo libertad del pecado. Buscaban paz en la tierra. Jesús trajo paz con Dios. Esperaban un rey humano. Jesús es el Rey de la gloria. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús trajo lo eterno, aquel pueblo quería lo pasajero. Las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías son muchas más, pero por favor recuerde siempre que Jesús vino para ser el Salvador del mundo. Él vino para salvar a todos los que creen en Él, y si usted no cree, espero y oro para que abra su corazón para Él hoy. Hasta la próxima.